Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Julián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, ahí estamos, en mañanita de sábado, haciéndonos algunas preguntas. Tenemos más preguntas que respuestas en este mundo que nos lleva, todo el tiempo a variar. Es como un GPS que estamos recalculando, ¿no? Así es. Y te escuchaba con atención y pensaba que la angustia es constitutiva de la existencia, es constitutiva del ser humano. Y recordaba que Heidegger, el gran filósofo alemán, mencionaba a la angustia como uno de los templos anímicos propios del existente humano. Y en ese sentido, creo que la angustia nos constituye en tanto seres finitos, en tanto estamos destinados a la muerte, en tanto prevemos de algún modo o anticipamos la muerte de los seres queridos. Pero hay lo que vos decías muy interesante a propósito justamente de esta época de pandemia y de esta época de crisis de civilización desde el punto de vista de nuestro vínculo también con la naturaleza. Y allí la angustia me parece que se refuerza con algo del orden de la incertidumbre, porque pienso que este año largo de pandemia, ¿no?, que todavía no lo hemos dejado atrás, esta nueva normalidad ha traído varias cosas. En primer lugar, ha reforzado un vínculo de sospecha para con las otras personas, ¿no? De sospecha respecto de que el otro puede ser un vehículo de contagio. Ha reforzado también el aislamiento en el que vivimos, ¿no? El vínculo que nosotros tenemos con la tecnología, que nosotros tenemos con los dispositivos móviles. Es decir, ha reforzado quizás formas que son aquellas justamente que más nos angustian, es decir, aquellas que tienen que ver con la soledad. Y si pensamos también que el mundo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos es un mundo en donde algunos bienes son cada vez más escasos, creo que allí la angustia se vuelve mucho más quizás rotunda o quizás mucho más fuerte desde el punto de vista de la propia existencia cotidiana. Si te pones a pensar, vivimos una sociedad, la nuestra, digo, la Argentina, en donde se consumen muchísimos medicamentos de esos que llamamos ansiolíticos. Es una sociedad anestesiada, ¿no? Y esto es muy interesante porque un filósofo coreano que es Byul-Chul Han habla de la sociedad anestesiada. Vivimos una suerte de sociedad paliativa todo el tiempo, como si no pudiéramos enfrentarnos con eso que vos mencionabas y que yo decía al comienzo, que es constitutivo del ser humano, que es la angustia. También hay que aprender a vivir en esa angustia. Sin embargo, dado todo lo que vos mencionabas, sin hablar si uno menciona la guerra o menciona situaciones así, solo se puede sobrevivir renunciando a lo humano. Y me parece que hay que quizás rever esta sociedad paliativa para empezar a enfrentar aquello que tanto nos angustia. Es interesante porque en tu descripción, donde aparece la sospecha por el otro, el aislamiento y la anestesia, se contrapone claramente con las necesidades presentes de cooperación y empatía, con la necesidad de activar, ¿no? Son como conductas exactamente opuestas a lo que nos hace falta. ¿Qué crees que debiera sobrevenir o por la experiencia y a lo largo de la humanidad, qué sobreviene para despabilarnos? Esas cosas que te hacen pensar, che, es por acá, necesitamos hacerlo ahora, en este caso es juntos, y es insuficiente lo que hicimos. Porque yo lo que siento, no sé qué te pasa a vos con la temática, Julián, pero es que el rediseño nos obliga a pensar cosas diferentes en todos los campos, ¿no? Totalmente.
Es muy interesante lo que decís, porque pensaba que, bueno, justamente yo pensaba, van a llamar a un angustiado para hablar de la angustia en primer lugar, ¿no? Con lo cual no sé si soy el mejor para dar consejos porque lo suelo vivir esto en carne propia y pensarlo, pero pensaba que en primer lugar hay algo fundamental allí que es del orden del asombro, ¿no? Y recuperar la capacidad de asombro me parece que nos puede servir para empezar a desangustiarnos, ¿no? Y cuando digo la capacidad de asombro, es la capacidad de juego, es la capacidad del encuentro cara a cara, es la capacidad de reencontrarnos, por ejemplo, los que tenemos hijos pequeños, con el viejo juego de mesa o el juego en el piso más allá de las pantallas, ¿no? Y hay algo allí, y pienso en los más pequeños para poner un poco de esperanza, o en los más jóvenes para poner un poco de esperanza en lo que vendrá, ¿no? Pero nosotros también quizás muchas veces dejar de lado ciertas formas de usos de dispositivos y volver al encuentro cara a cara, y en este sentido recuperar eso que llevó a la humanidad hace 2500 años a preguntarse por qué hay cosas, es decir, a hacer filosofía, ¿no? Y esa capacidad por justamente la pregunta acerca de lo real, acerca de lo que hay, acerca justamente de las cosas. Y en ese sentido, eso como me parece casi como primera terapéutica, por decirlo de algún modo, ¿no? La filosofía en sus orígenes era una terapéutica, en el sentido de una terapia, de un acompañamiento, ¿no? La escuela jónica era una escuela allá lejos de ese tiempo en Grecia, era una escuela que no solo se preocupaba por el conocimiento formal, sino también por eso que uno podría decir a grandes rasgos el alma, hoy diríamos la subjetividad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es ineludible recuperar instancias cotidianas. Y cuando digo instancias cotidianas, es una instancia, ¿no? La de la conversación, ¿no? La del encuentro cara a cara, la de la reunión, mira, voy a usar una palabra familiar, ¿no? Tanto que se ha denostado a la familia, volver a juntarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una época esta de crisis de la razón, ¿no? Y cuando uno piensa en crisis de la razón, en crisis de la civilización, la razón es algo que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con esto que estamos haciendo, que alguien te dé la posibilidad de hablar, que la otra persona escuche, haga una pregunta, después responda. Esta temporalidad, por eso también te agradezco mucho el llamado, por poder conversar de estos temas un sábado a la mañana. Hoy en este contexto argentino y mundial realmente es bastante extraño y lo celebro, ¿no? Ahora, si debiéramos volver a la conversación justamente como ejercicio humano. A propósito de esto, si debiéramos embarcarnos en un juego o en un ejercicio, ¿cuáles dirías que son las preguntas actuales de la filosofía? ¿Qué preguntas se hace hoy la filosofía que tengan que ver con este contexto al cual estamos aludiendo? Hay una pregunta fundamental que es la pregunta por la comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿Cómo se constituye hoy una comunidad? ¿Qué significa vivir en comunidad? ¿No? Y allí me parece que hay algo que vos mencionabas que es clave, que hoy una filosofía no puede sino ser una filosofía de la naturaleza, pero pensada en la naturaleza justamente como lugar de realización de la humanidad, ¿no? Porque en este sentido, desde hace por lo menos 200, quizás desde la Revolución Industrial para acá, la destrucción del planeta y las condiciones de vida se han ido empeorando marcada y sostenidamente. Entonces pensar, no alcanza ya simplemente con tener una conciencia ecológica y decir, no, qué terrible que es
el cambio climático, qué terrible que es el desmonte, qué terrible que es la contaminación de los ríos, qué terrible que es la utilización de plástico, etcétera, etcétera. No hace falta simplemente ser conscientes de ello, hace falta además actuar. Y solamente se puede actuar desde una comunidad responsable y desde una comunidad que efectivamente tenga eso en el centro, porque es parte de nuestra sobrevivencia, ¿no? Ayer, en ese sentido, en ese sentido las guerras, en ese sentido la desigualdad que genera también la acumulación de riqueza son partes de este sistema, ¿no? Ayer indagando sobre esto y en conversación con algunas personas me decían sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia cordial. Ellos lo ligaban a una ética del cuidado, si querés, del cuidado por el otro, que otra vez se contrapone con esto de sospecha al otro, del aislamiento en el que estamos, ¿no? Una especie de resucitar hacia esto que vos mencionabas como la familia, el juego, el trabajo en comunidad, ¿no? Y pareciera centrar en el tiempo que vivimos. Ahora, paralelamente, hemos constituido sociedades descreídas y que consumen, especialmente en las ciudades, de un modo desbocado, ¿no? De un modo que, digamos, esos estímulos me parece que de algún modo nos sacan de la necesidad de esa inteligencia cordial. Totalmente. Me interesa mucho ese concepto de inteligencia cordial y también de piedad, por así decirlo, ¿no? Vivimos una sociedad absolutamente despiadada, sobre todo en las ciudades, ¿no? Con un consumo despiadado y unas sociedades en las que hemos perdido la capacidad de mirar a los ojos y que hemos perdido el rostro, ¿no? Y en ese sentido, esas formas de piedad típicas justamente de otro tipo de sociedades hoy están perdidas, me parece, ¿no? También recuperar esa inteligencia cordial y recuperar algo, justamente, cuando digo de la piedad, digo de formas de encuentro y de realización de lo humano más allá de el lucro despiadado, justamente, de esas figuras típicas de la sociedad de neoliberal, del capitalismo financiero, que puede ser la figura del CEO, o incluso de que hoy uno puede pensar guerras que tienen que ver también con los recursos naturales, con los recursos económicos, sí. ¿no? Allí hay algo que detrás de esa violencia larvada, excesiva, y sin vuelta atrás está el interés económico, ¿no? Me parece que así hay algo también para pensar, y que me parece que esa palabra piedad o misericordia, si uno quiere, aunque suene quizás religioso, también tiene que ver con formas quizás de revertir un poco esta angustia existencial que siempre vamos a tener, ¿no? En tanto y la idea de propósitos renovados, yo te escucho y siento eso, ¿no? Dejar de pensar exclusivamente en el lucro, en la ganancia exclusivamente, y renovar el propósito. Yo no sé si hay alguna otra etapa de la historia donde las sociedades se hayan propuesto renovar el propósito, es decir, salirse de ese objetivo, de esa idea que tenían y correrse hacia propósitos más humanos. Sí, coincido con lo que decís, pero creo que en esta etapa, como nunca, esa renovación de propósitos es imperiosa, porque vivimos un umbral y estamos en una época de quiebre civilizatorio. Nosotros quizás no veremos el final de la película, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí. Y no sé cuál será ese mundo, si como vos decís, estos propósitos no se renuevan, ¿no? No se cambian, ¿no? Porque pensemos, y también tiene que ver con todo lo que estamos hablando, la violencia, en el fondo, que acrecienta la angustia, también es hija
quizás indirecta, por ejemplo, de la falta de lectura, por ejemplo, de la falta de atención, por ejemplo, de la falta de piedad ante la naturaleza, y vivimos situaciones de violencia cotidiana muy fuertes en nuestras sociedades, ¿no? Sí. Desde los más pequeños, ¿no? Hasta situaciones muy violentas que uno ve en la vida cotidiana, más allá de eso que se llama inseguridad. Y eso también tiene que ver, creo yo, con una deshumanización en donde justamente durante, por poner una fecha, 2500 años, por poner caprichosamente desde el inicio de la filosofía hasta hoy, nosotros fuimos, si me permitís la palabra, evolucionando, en el sentido de desanimalizándonos, ¿no? Y ahora cada vez tenemos no solo menos tiempo para leer, sino que nos importa menos, nos importan más las redes sociales, nos importan más los likes de las redes sociales, nos importa más creer algo que nosotros ya queríamos creer antes que informarnos, ¿no? Y eso también forma parte, en definitiva, de la angustia y de algo que muchas veces está próximo a la angustia, que es el odio, ¿no? Claro. Digo, el odio larvado en la vida cotidiana. Yo no sé muy bien qué pasó, pero ya estoy parado de algún lado de la grieta, y no importa si tengo razón, ¿no? Sí. O si tengo argumentos. Ya libremente voy a opinar en una red social y voy a destilar mi odio. Bueno, eso se traslada a la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay algo de lo que vos decías, de cambio de propósitos, pero también de cambio de hábitos, ¿no? Me parece que estamos en un momento umbral de la humanidad. Y como decía, nosotros no sé si veremos el final, pero nuestros hijos y nuestros nietos lo van a ver. Y si todo sigue como creo que seguirá, el final no va a ser muy bueno. Perdón por este pesimismo de la mañana, pero no han llamado. No, nos vamos a quedar con todas las preguntas que disparás, con todas las ideas, para seguir pensándonos en este tiempo de angustia, efectivamente, en este tiempo que necesitamos cambiar y salir definitivamente de ahí. Gracias, Julián. Por favor, a ustedes. Un abrazo. Julián Fava es filósofo, es comunicador, es el creador de Filosova, un espacio audiovisual de divulgación filosófica en la agencia Telam, entre otras cosas que hace. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.